sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos acompaña con dichas recomendaciones. ¿Cómo estás, Raúl? Buen miércoles. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a la audiencia que nos ve. Bueno, quiero empezar con esta noticia que seguramente será tema de los siguientes días, de las siguientes horas, y sobre todo por el impacto que puede generar en las personas. Me refiero a la guerra del gas, ¿sí? Ayer empezó lo que bien podría llamarse esta guerra del gas, las reacciones de las empresas gaseras al nuevo sistema de fijación de control de precios que da el Consejo Regulador de Energía, que fija un precio, y que esto de alguna forma sí empieza con la movilización de los distribuidores de gas para hacer un paro que se anuncia será nacional, que empezó ayer parcialmente y que podría afectar el abasto de gas a las diferentes familias del país. Una guerra que no se ve fácil de resolver, sobre todo por este poderoso sector de los gaseros, que hay que recordar que hay estas grandes empresas que seguramente usted conoce muchas de ellas, como el Grupo Tomsa, Gas Uribe, Velagas, Gas Nieto, Gas Zaragoza, que son grandes corporativos que al parecer, pues son los que de alguna forma bajan el precio de acuerdo a lo que se está indicando por parte del Consejo Regulador de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, y esto de alguna forma va a generar que dicen, ellos no le pierden, que le pierdan los distribuidores. Parece que ahí hay manejo de hilos y esto es algo de lo que seguramente puede empezar a ser un grave problema de desabasto quizás para muchas familias mexicanas. Ya veremos en qué acaba este tema delicado. No sería el primero, ya pasó con las medicinas. Usted recordará que el gobierno calificó de corruptas y acaparadoras a los laboratorios y ¿en qué acabó? En desabasto de medicamentos. Y ha pasado ya también con aquella lucha contra el huachicol que dejó al occidente del país sin gasolina durante más de un mes, y precisamente se enfocan ciertas, batallas para lograr los objetivos del actual gobierno, pero sin revisar las consecuencias que se pudiera de alguna forma tener, porque no se ven todas las aristas que puede tener un asunto de este tema. No defiendo a los gaseros, seguramente hay muchos abusos, pero sí, de alguna forma, la forma en cómo se inician estas batallas y todas las consecuencias que esto va a tener. El anuncio, todo nace de la idea del presidente López Obrador de crear esta empresa de gas bienestar que venda gas económico a las familias más pobres, aunque no se ha explicado el mecanismo de esto. Vámonos a las columnas porque hay unas muy interesantes, Paco, y me refiero, por ejemplo, esta que escribe hoy en el periódico Universal el señor Eduardo Bakov. Él es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y habla sobre la pandemia y el regreso a clases. Dice el impacto del COVID y el regreso a clases. Y aquí Eduardo Bakov hace una serie de argumentos sobre el riesgo que representa regresar en forma presencial a las escuelas, como dijo el presidente, llueve, truene o relampaguee. Y él se inclina, después de un análisis muy interesante, y recomiendo que lo pueda usted consultar, él recomienda que quien tome estas decisiones, es quien debe tomar estas decisiones, deben ser grupos especializados, grupos interdisciplinarios que puedan tomar una decisión de este tipo. Debido a la tercera ola de COVID en México, parece que estamos muy lejos de que las condiciones sanitarias de las escuelas sean las necesarias para no poner en riesgo la salud de los estudiantes, de las comunidades escolares y de los padres de familia. La decisión de cuándo volver a la normalidad educativa debería ser tomada por un grupo interdisciplinario de especialistas de más alto nivel académico. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir el fracaso del regreso a clases que tuvimos el mes de julio pasado. Interesante la columna y el análisis del regreso a clases, sin mostrar una postura clara, pero sí analizando cada uno de las diferentes aristas que tiene este asunto, y la recomendación que sean los expertos. Porque ¿qué ha pasado? Que lamentablemente hemos dejado muchas decisiones en este país, ¿sí?, en manos de políticos. Ahí tiene usted el doctor López-Gatell, supuestamente es el zar anti-COVID.
Sí, pero el señor está más preocupado por decisiones de carácter político que realmente en la ciencia, en la protección de las familias y de la vida de las personas. Una desgracia. Otra columna interesante hoy, Paco, es la que publica Enrique Quintana del periódico El Financiero, que dice: ¿podrá decirle no Ramírez de la O al presidente? Y aquí habla de este tercer secretario de Hacienda del actual gobierno. Como sabemos, bueno, el primero de ellos, Carlos Ursúa, no se entendió con otros miembros del gabinete y mejor se fue. El segundo, Arturo Herrera, sí, que le costó mucho trabajo no decirle al presidente, o más bien acatar lo que el presidente decía, y de alguna forma, bueno, no lo contradijo, y él se va al Banco de México y deja la Secretaría de Hacienda. Y hoy, luego de escuchar lo que dijo el ya secretario de Hacienda, ratificado por el Congreso, luego de la comparecencia ante diputados, donde, bueno, señala que él pidió o condicionó su nombramiento como secretario de Hacienda, sí, a tener injerencia en todos los temas que tengan que ver con cuestiones fiscales, incluyendo Pemex, Comisión Federal de Electricidad o cualquier otro organismo, cosa que Arturo Herrera no logró de alguna forma este amarre. Y bueno, por lo pronto es lo que dijo el nuevo secretario de Hacienda a los diputados, que esta fue la condición que le puso al presidente para aceptar ser el nuevo secretario de Hacienda. Y aquí la pregunta del periodista es si el nuevo secretario de Hacienda podrá decirle no al presidente cuando la política económica, sí, como ha ocurrido, como ocurrió con Echeverría en el pasado, sí, se dictaba desde Los Pinos en aquel caso, hoy se dicta desde Palacio Nacional. Y termino con una columna muy recomendable, sobre todo si usted sigue analizando los resultados de la consulta, de esta consulta popular, de esta farsa, ¿sí? Hoy la columna que publica en el portal digital de Sin embargo, Martín Moreno Durán. Martín Moreno Durán en esta columna dice: consulta fracasada, las consecuencias. Muy interesante todos los argumentos que pone el periodista sobre, bueno, el significado de este fracaso en la consulta popular. Él dice, la consulta fracasa, pero tiene muchos significados, y esto es precisamente parte del desencanto que ha venido existiendo con muchas de las políticas o muchas de las acciones que ha tomado el actual gobierno. Dice el mismo periodista, para terminar, dice: más allá de triunfalismos y condenas a favor o en contra de la estrategia propagandista, tramposa, manipuladora, estéril, el fracaso de la llamada consulta popular para juzgar delitos del pasado exhibe y demuestra algunas realidades más que interesantes, y ahí se lo dejo para que usted busque esta columna y de alguna forma usted pueda analizarlo y estar de acuerdo o no con lo que plantea el periodista. Esta es parte de este resumen de algunas de las columnas más importantes de este mitad de semana. Paco.